Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente ponencia. En este caso la va a impartir don Vicente Gutiérrez Peinador, los minerales críticos o estratégicos, presente y futuro. Por favor, Vicente. Vicente es doctor ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo. Trabajó en el grupo UNOSA desde 1980 hasta 1996, año en el que se crea dentro del mismo grupo Sadin Ingeniería, en la empresa en la que ha sido director general hasta el año 2005. Desde el año 2005 al 2016 fue primero director de operaciones y luego adjunto al consejero delegado de Iberpotasa, hoy ICL Iberia. Ha sido profesor asociado del Departamento de Explotación de Minas de la Universidad de Oviedo durante 14 años y es miembro de diferentes comités de expertos de la Unión Europea relacionados con la industria extractiva. Preside el Comité Técnico 22 de UNE, Minería y Explosivos, para el desarrollo de normas en el campo de las materias primas minerales. Actualmente es presidente de Confeden y secretario general de Primigea. Todo un placer tenerte aquí con nosotros, Vicente. Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Espero a ver si saco de acá la presentación. Como digamos, los temas que vamos a hablar son, no digo iguales, pero sí con la misma cadena, pues tampoco quiero pisar demasiado las presentaciones de los demás, porque viene después Eloy, que me parece que tiene algo parecido. Entonces voy a pasar por las materias primas minerales, básicamente todas ellas, no solamente las críticas, sino también las estratégicas, y me voy a parar, aprovechando que ayer fue el gran día de la presentación. Estábamos esperando por ello el martes, pero bueno, al final fue el jueves. Tampoco pasa nada por 2 días después del tiempo que estábamos esperando por esto. El tema de la minería, como sabéis, Europa, la Comisión Europea, desde hace muchos años ya se dio cuenta de que no valía solamente con ser la Europa blanca, la Europa de los servicios, y había que volver a poner a la industria en su papel, porque hasta ese momento pues todo era todo colgado y todo muy bonito, muy blanco y muy limpio, hasta que nos dimos cuenta que estamos dependiendo, como nos está pasando ahora mismo, de los suministradores exteriores y en muchos casos pues con un riesgo de suministro elevado o incluso con una explotación, pues no sabemos, sin control, sin ninguna garantía ni ambiental ni social, ¿no? Por lo tanto, en el 2008 apareció por fin las primeras iniciativas de la Comisión Europea, con la iniciativa de materias primas, y en ese momento sí que tengo que decir, porque luego voy a enganchar con lo que voy a contar de lo que salió ayer, en ese momento, en el 2010, Alemania crea la primera agencia de materias primas europea. Europea, me refiero dentro de Europa, fue para Alemania. Y digo Alemania porque, y siempre utilizo el mismo ejemplo, porque Alemania tiene una estructura administrativa muy semejante. Los Länder tienen también competencias transferidas sobre el tema de minería y, por lo tanto, la primera labor que hizo Alemania para poder tener un organismo que coordinase todos los Länder fue crear una agencia de materias primas. Y curiosamente la creó con su servicio geológico, es decir, cosa que podemos hacer perfectamente en España con nuestro Instituto Geológico y Minero, que está ahí ahora mismo metido dentro del CSIC. Yo creo que puede trabajar como está dentro del CSIC, pero sí dándole sin ninguna duda lo que es la potestad de ser el Servicio Geológico Nacional y además pues la agencia que luego veremos qué posibilidades tiene ese futuro, ¿no? Futuro casi presente, diría yo. Bueno, la cuestión es que después de muchos años, en el 2014 también sale la iniciativa, lo que fue el European Innovation Partnership, con sus 3 famosos pilares. El pilar más importante, evidentemente, era el de la innovación, pero el pilar número 2, que era el del marco legislativo para el acceso a los recursos, quedó prácticamente en nada. Se ha hecho un montón de trabajo, pero como cada uno de los países miembros puede hacer lo que quiere con su legislación, pues la Comisión no fue capaz hasta ayer de poner encima de la mesa un acto, una propuesta de legislación al Parlamento en la que se pusiesen negro sobre blanco lo que había que hacer con el tema de las materias primas. Hemos tardado unos cuantos años, pero finalmente, ya digo, ayer se ha conseguido. Bueno,
Durante el 2020 hubo varias cosas ya que, digamos, hacían prever que algo estaba pasando, que algo iba a pasar, porque la lista de materias primas críticas, de materias primas críticas se presenta en septiembre del 2020 y la presenta el comisario Bretón, no la presenta como habitualmente lo venía haciendo, y el vicepresidente Sienkiewicz presentaron la lista, cosa que nunca se había hecho así, se habían presentado siempre por parte de uno de los administradores principales o un director de un área, no dándole semejante importancia. Y pues finalmente, pues el jueves se presentan el Raw Materials Act, que es el que más nos importa a nosotros en el sector primario, pero también se ha presentado el Net Zero Industry, que es toda la parte posterior transformadora, en la que, pues de la misma manera que se hace dentro del Raw Materials Act, se ponen sobre todo plazos, se hablan de los proyectos estratégicos, también para lo que es el Net Zero, la emisión nula o emisión compensada dentro de la industria en general. Pues, no voy a hablar del Net Zero, pero sí que hablaré, por supuesto, del Raw Materials Act. Bueno, la lista del 3 de septiembre, que es la última hasta ayer, que estaba encima de la mesa, incrementó de 26 a 30 elementos en la lista de críticos. Aparece el litio y aparece el estroncio. Digo el estroncio lo más remarco porque España es la primera potencia mundial en estroncio. Y hoy, ayer, la lista se ha incrementado a 34. Ya, está dentro de lo que es. Lo que pasa que, bueno, hay una serie de connotaciones porque se habla de materias críticas y de materias estratégicas y, curiosamente, en mi opinión, el hecho de que todas las estratégicas estén metidas en las críticas, pues no sé qué diferencia o qué ventajas va a aportar el hecho de repetir el concepto de estratégico en crítico. Yo creo que en las estratégicas deberían de estar otras que no son críticas, porque ya las críticas las hemos definido. Pasaremos, ya digo, que sobre ello enseguida. Bueno, lo que sí me gusta enseñar es esta lista, que, como antes ya enseñó Carlos, en el eje X está la importancia económica y en el eje Y está el riesgo de suministro, pero los puntos rojos que tenéis ahí detrás son los materiales de la lista que están en España. Evidentemente no hay producción de muchos de ellos, pero sí que tenemos, en la mayor parte de los casos, indicios y muy probablemente recursos. Esto es una labor que el IGME tiene que actualizar, porque la base de datos actual del IGME, del Magna español, está sin actualizar desde el 78, 1978. Sí que hay trabajos puntuales, como ha hecho ahora un convenio que tiene el IGME con Andalucía, con la Junta de Andalucía, y se han actualizado toda la zona del cinturón de cobre. Pero el resto de España está como estaba, o muy parecido a como estaba entonces. Entonces, nuestra realidad es esa, y, por supuesto, lo que se ha publicado ayer, espero que sirva para poner en marcha, entre otros temas, lo de las tierras raras del proyecto de Matamulas, que siempre me veréis hablar de él porque es que realmente es escandaloso el tema de las tierras raras de Matamulas. Bueno, este mapa ya lo hemos visto, ya lo han presentado. Aquí va muy rápido lo que es, fijaros lo que son la producción en países en función de los minerales que están centrados en la transición energética. Estamos hablando de cobre, litio, níquel, cobalto y tierras raras. Y, por supuesto, pues ahí ves China, que se lleva, en este caso, el 65% de la producción mundial, o 75%, y Europa depende del 95% de China en este campo en particular, que es un campo totalmente clave, o sea, crítico y estratégico, y como lo queramos llamar. ¿Qué ocurre luego con el incremento con el incremento previsto de consumo de los materiales que tenemos ahí? Y estoy hablando de cifras sin tener en cuenta el almacenamiento, que es clave, ya lo veremos después. El escenario base, estos son un escenario de simulación hechos por IRENA y por el IEA, y estamos hablando del orden de los 2 grados de subida del calentamiento global. Independientemente de lo que pensemos respecto a lo del calentamiento global y si vamos a poder pararlo o no vamos a poder pararlo, la cuestión es que en la transición energética se está hablando de unos incrementos de consumo brutales. Estamos hablando de en algunos metales pasar a incrementarse, pues multiplicar por 500
el consumo. Perdón, por 500, por 5, o sea, 500%. Demanda de materias primas prevista para 2050, ahí veis grafito, litio, cobalto, son las tres primeras barras, luego ya el indio, el vanadio, el níquel, etcétera, pero grafito, litio y cobalto pues están ahí en los primeros puestos. Si ahora vamos a hablar de la energía, del almacenamiento, el tema todavía se complica bastante más, porque ahí ves las dos líneas de abajo en lo que es el crecimiento del almacenamiento, digamos, si estuviésemos hablando en términos normales. La línea morada es suponiendo que hay 2 grados de temperatura de incremento, y la línea negra más oscura, la más fuerte, es si hay más allá de los 2 grados de incremento de temperatura en el planeta, hasta 2050. Y esto estamos hablando de la parte de almacenamiento, porque como también se dijo aquí antes, la energía renovable es clave, pero si no la podemos almacenar, pues no estamos haciendo el tonto. Pues primero, porque un aerogenerador funciona 2.200, 2.500 horas al año en las mejores condiciones. Las horas totales del año son 8.000 y pico, por lo tanto hay que tener energía de respaldo. Y resulta que el generador, pues a lo mejor está soplando el viento y no hay consumo, o a la inversa, hay consumo y el viento está parado. O sea que o almacenamos, no hay otra posibilidad. Y como el PNIEC cita en su momento respecto al tema de posible creación de las Smart Grid, pues lo que decía antes Carlos, y sí me parece muy bien lo de las Smart Grid, pero a ver si tenemos centros de transformación y líneas eléctricas para alimentar. Y luego permisos procedimientos para permitir y para conseguir que las comunidades de vecinos autoricen a la gente a cargar su coche dentro, para que luego las renovables puedan cargar dentro de las baterías de los coches que se van a estar cargando. Suponiendo que en el 2030, según dice el PNIEC, haya 5 millones de coches eléctricos en España, cosa que es totalmente imposible. Pero bueno, son las cifras que se manejan y hombre, no. La cuestión es tirar hacia ahí. Está claro que ese es el camino, pero lo que no se puede es intentar correr más de lo que corre el caballo, porque todos nos caemos de él. Bueno, aquí estamos lo mismo, la demanda acumulada de materias primas. En este caso ya voy por tecnologías para la batería de litio, y lo mismo estamos en el escenario siempre de 2 grados hasta 2050, 2 grados de incremento, y ahí ves las diferentes tecnologías, litio, el consumo de litio, de níquel, cobalto y de manganeso, en función de las 3 tecnologías que hay para la batería de ion litio, ¿no? En fin, diferentes contenidos en cada uno. En fin, y esto, voy pasando estas diapositivas más o menos rápido porque son todas de lo mismo, únicamente que voy cambiando de tecnología. Pues para la solar fotovoltaica, pues lo mismo. Estamos hablando, si miráis aquí en la parte izquierda, pues el cobre el incremento y el aluminio el incremento. Y aquí aparecen, y luego pasaremos en las conclusiones a citarlo, aparecen elementos que no están en la lista de críticos. Bueno, el cobre sí que aparece finalmente en la lista de ayer, pero el aluminio no está en la lista de críticos, pues no es un elemento crítico. Pero está claro que el consumo de cobre y de aluminio, que son elementos transversales a cualquier tecnología, pues va a incrementarse enormemente. Porque como vamos a necesitar aluminio y cobre para cualquiera de las tecnologías renovable que vayamos a utilizar, pues está ahí. El incremento va paralelamente a las tecnologías, a las necesidades. Lo mismo aerogeneradores, en este caso el acero. Pues fijaros el incremento en el tema del acero. El acero evidentemente tiene una gran ventaja, como el cobre y el aluminio, que tienen un reciclaje del orden del 50, 40, 50, 60%. Por lo tanto, tenemos una fuente de ingreso de metal por la parte del reciclaje, cosa que no pasa con el resto de los elementos, porque encima es que como no hay nada todavía puesto en marcha, pues no podemos reciclar nada. Es decir, oiga, es que estamos reciclando, o queremos reciclar el litio de las baterías, pero si todavía no hay suficientes coches como para reciclar. O sea, sí que se reciclan, pero se reciclan de aquella manera. Es decir, que no podemos empezar pensando en que vamos a reciclar ya incluso en los niveles del 100%, en esa utopía que algunos presentan de que se puede perfectamente vivir reciclando lo que tenemos encima de la mesa, que eso es una paranoia, por no decir otra cosa.
En lo que es para la geotérmica, lo mismo. Aquí ya veis que en el caso de la geotermia estamos hablando de otros metales distintos, el níquel, el cromo, manganeso y titanio. También está el cobre también, pero bueno, en menos cantidad. Y lo mismo, los incrementos pues son brutales. Para la solar térmica lo mismo. Aquí estamos, pues otra vez el cobre. Fijaros que es el 99, casi el 100% de la solar térmica, el cobre. Incluso en el tema de la tecnología de hidrógeno, también estamos hablando de función de los métodos que se vayan a utilizar para el proceso y demás, como lógicamente la tecnología de hidrógeno es una de las que se ven como de almacenamiento, en poder transformar esa energía que me está sobrando en hidrógeno, con la pérdida de rendimiento que esto implica, porque claro, el transformar en hidrógeno las cosas, pues el agua, o sacar el hidrógeno, pues tiene su pérdida energética. Es decir, que estamos perdiendo, pero bueno, por lo menos lo podemos acumular. Se supone que esto irá poco a poco mejorando, pero estequiométricamente hablando, pues es lo que hay. O sea, el hidrógeno y el oxígeno se unen con una energía muy grande, por eso el agua es el agua y hace lo que hace, y por lo tanto el separar hidrógeno de oxígeno en el agua, pues cuesta mucho. Y no es operativamente rentable, no es muy rentable. Bueno, a todo esto pues venimos al reciclado. Estamos ahí con el ratio del reciclado de materias primas. Ya veis que efectivamente el vanadio, el cobalto, el titanio, pues tienen su reciclaje, no está mal, ¿no? Pero si nos metemos en la parte izquierda, vemos que las tierras raras, el niobio, el litio, están todas en menos del 1%, 2%, 3%. Es decir, que nos queda muchísima tecnología que implementar, mucha innovación para mejorar estos grados de recuperación que tenemos aquí, que son pues, muy bajos, y encima es que no hay material. O sea, que aunque fuesen altos, tampoco recuperaríamos material porque no lo tenemos. Bueno, eso es un poco el cuadro de la demanda global. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, en Europa en el mismo 2020 se anuncia la creación de ERMA, de la European Raw Materials Alliance, que haya un montón de empresas y de consultoras y de universidades, y todo el mundo se ha hecho socio, y no sé, la última vez que pasé por la web, hace como unos 4 o 5 meses, pues había 500 y pico o 600 y pico socios de la Raw Materials Alliance. ¿Qué está haciendo la Raw Materials? Ahora mismo hay 2 clústeres. Uno que es con el que se creó inicialmente el clúster para los imanes permanentes, toda la parte de materiales críticos para lo que son las tierras raras, para los imanes permanentes. Y ahora hay un segundo clúster de las baterías, justamente uniéndose con la Alianza Europea para las Baterías. Por lo tanto, pues hay 2 grandes clústeres que están trabajando y que están valorando ya lo que se llaman proyectos, en este caso no son estratégicos, pero sí son proyectos de interés, ¿no? Desde el punto de vista de ERMA. ERMA está pilotada por la EIT de Raw Materials. Entonces, lo que sí hay aquí es muchísimo dinero. Daros cuenta que estamos hablando de inversiones de más de 30.000 billones, los billones son de 10.000, 30.000 millones de euros en los próximos 15, 20 años para potenciar los clústeres, los 2 que están ahora en marcha y los que seguirán creándose dentro de ERMA. Es decir, que creo que merece la pena que se le preste una atención especial a ERMA y lo que se está haciendo dentro de ella para potenciarlo, sobre todo para presentar proyectos de interés dentro de esa asociación. Bueno, y aquí tengo 2 diapositivas de lo que ha sido la publicación de ayer. La publicación de ayer del Raw Materials Act, y voy a los puntos más o menos clave. Es un resumen muy, muy resumido, lógicamente, porque es un documento que tiene además 6 anexos. Los anexos no es que sean muy grandes, pero bueno, hay que leérselo todo y hay que leérselo con calma. Pero básicamente, pues como ya se citó aquí, el objetivo es eso, el 10% de extracción, 40% de refino y 15% de reciclaje dentro de Europa, para poder depender menos y además no depender de esos países críticos, de alguna manera, más que de materiales críticos de los países críticos. Y lo más importante de lo que he resaltado es
la primera cosa que os apunto aquí, que está en rojo. Los Estados miembros designarán una autoridad nacional competente. Es decir, las comunidades autónomas, evidentemente, van a poder seguir siendo las que manejen sus reservas y pues tienen la competencia transferida, pero hay que crear a nivel nacional una agencia que se encargue de coordinar todos los esfuerzos relativos a los materiales críticos y estratégicos. Que ya digo, con decir críticos vale porque de momento la lista de estratégicos y de críticos, la de estratégicos está incluida en los 34 críticos. Supongo que en su momento, como hay que revisarlo, hay una obligación de revisarlo mínimo cada 4 años, pues se supone que habrá cambios en esa filosofía de esta primera lista, de estas primeras 2 listas. Bueno, lo que sí aparece aquí es la lista esta de materias críticas que se van a beneficiar de lo que se va a denominar proyecto estratégico de la Comisión Europea. Esos proyectos estratégicos tienen que facilitarse la velocidad de permitaje. La velocidad de permitaje viene, y os lo pongo aquí en rojo, proyectos estratégicos de extracción, 24 meses. Estamos hablando de 2 años. No se trata de decir a ver si lo haces pronto, a ver si lo tienes. No, tienes 2 años para hacerlo. Y además, el tema de la evaluación de las consultas públicas, que van a ser de 90 días, de mes y medio, perdón, de 3 meses, pero en una única evaluación. Se va a tener que hacer todo a la vez, lo que es el tema de medio ambiente, el tema de todas las directivas de hábitat y, por supuesto, el tema de la parte urbanística. No vale decir, espera que estoy con urbanismo, mientras me hace el urbanismo, medio ambiente no trabaja. No, no, no. Aquí tienes que ponerte y salir todos a la vez y terminar todos a la vez. Son las 2 grandes, o las 3 grandes cosas que entiendo que viene que tiene el Raw Materials Act que ha salido ayer. Primera conclusión que seguramente muchos de vosotros sacáis es, hombre, va a haber materiales de 2 velocidades, está claro. Es decir, no vamos a poder, o no se va a poder, por lo menos inicialmente, decir, oiga, pues es que yo tengo un problema con el kaolín para mi industria de la cerámica. Pues sí, si lo tiene usted un problema, pero como no está metido dentro de la lista de materias críticas, su proyecto no es un proyecto estratégico de extracción y no va a tener estas ventajas del plazo de 24 meses de permisos y la evaluación de las consultas públicas en 3 meses y una sola evaluación para todo. Entonces, sí que va a haber ese tema. Los Estados miembros, ya lo digo aquí, bueno, lo dice la comunicación del proyecto de ley, eso falta, no es todavía una ley, daros cuenta que falta es una consulta que se envía al Parlamento. Tiene que aprobarla el Parlamento Europeo. Bueno, lo habitual es que esto se apruebe con muy pocas modificaciones, pero bueno, falta por aprobarse. Los Estados miembros pueden oponerse a la designación de un proyecto estratégico, pero evidentemente deben de explicar por qué se oponen. Es decir, no quiero que esto sea un proyecto estratégico, pero tienes que decirme por qué. No vale decir porque me sale de las narices, ¿no? Es decir, que eso, digamos, que es de lo más importante. Bueno, luego, por supuesto, hay temas de gobernanza, de financiación. En el tema de gobernanza sí es importante saber que se va a crear una comisión europea formada por representantes de los países miembros para analizar estos proyectos estratégicos. Es decir, que además de la consideración de estratégico a nivel de país, también se va a considerar, lógicamente, a través de una comisión propia, específicamente designada de la Comisión Europea, que es la que va a valorar pero además lo valorará de la cadena completa desde la extracción hasta la puesta en el mercado, no solamente, o sea, todo lo que es la cadena completa de valor. Habrá figuras de financiación, por supuesto. En el tema de exploración hay otro capítulo importantísimo, desde mi punto de vista, y creo que desde el vuestro lo mismo, que es que los Estados miembros tienen que actualizar la base de datos de materias primas críticas. Es decir, aquí está claro, si el PENIEC decía en su página 192, me parece que es actuación número 5.1, porque ese es donde lo dice, no lo dice en otro sitio, por eso me lo sé de memoria dónde está, que el IGME tiene que encargarse de actualizar esto sin dar plazos, lógicamente. Aquí ya tenemos otro plazo. Los Estados miembros tienen 1 año
para poner al día, o sea, para dar programas de exploración de materias críticas y empezar a actualizar esa base de datos. Ahí se aplica, por supuesto, a minas abandonadas, escombreras de minas en las que se puedan sacar materiales de recuperación, como es el caso, por ejemplo, ahora mismo en Penouta, que se está sacando, ya están operando en la mina, pero se está sacando tántalo y niobio de la mina de la escombrera de la mina de estaño de Penouta, la primera mina de coltan europea. Los estándares van a ser fundamentales para poder certificar que tu proyecto es un proyecto estratégico, pero que además cumple con todos los estándares, lógicamente, medioambientales y sociales. Eso es lógico, es decir, que eso no se tiene ni que plantear, pero bueno, está dentro y se recoge perfectamente dentro del Raw Materials Act. Habrá un premio, no premios, digamos, tú eres el primero o el segundo, sino es un premio en el sentido de que el desempeño de la sostenibilidad se verá premiado pues porque habrá mejores condiciones financieras para esos proyectos que realmente estén ejerciendo un buen desempeño en sostenibilidad. Y básicamente esto es un resumen cortísimo, evidentemente, de lo que ayer salía, y creo que nos podemos felicitar durante unos cuantos años, espero, con lo que pasó. Bueno, y termino con España. ¿Qué tenemos en España? Paso muy rápido por los mapas porque se ven muy rápido. ¿Qué tenemos en España? Un montón. Yo siempre lo digo, somos el tercer país europeo en recursos. Una cosa es en recursos, otra cosa es en reservas, pero por lo menos en recursos está ahí. Y si vamos, por ejemplo, pues al antimonio, pues ahí tenemos antimonio, aparte de los dos puntitos que veis ahí. Berilio y magnesio, como siempre, toda la zona oeste de la península está especialmente cargada de todos estos recursos. Cobalto, litio y grafito en toda la zona también, en la misma zona. Veis que el círculo se repite con bastante asiduidad. Niobio y tántalo en esa misma zona, y la zona de Orense, ahí está Penouta, en esa parte de ahí. El wolframio, toda Castilla. También hay wolframio en la franja pirítica, lo que es Castilla y Galicia. Rocas fosfatadas, etcétera. Bueno, así que tenemos, hay recursos. Cuando se hizo el PENIEC, cuando se abrió la consulta pública del impacto, nosotros confeccionamos una tabla con los minerales que tenía España, wolframio, cobalto, cobre, litio, níquel, manganeso, plata, y qué cantidad estimábamos que se iban a necesitar para lo que dice el PENIEC que quiere poner en marcha. Y además también le añadimos a lo que le enviamos al Ministerio una pequeña tabla sacada del IGME de lo que podíamos, digamos, plantearnos que había en España, más o menos investigado, en lo cual, bueno, pues veis aquí aluminio, cobalto, etcétera, ¿no? Lo que hay, reservas y recursos en función del tema. Y a mí lo que más me gusta en esta lista en remarcar es tierras raras, 70.000 toneladas aquí, que ya no están en recursos, están en reservas, porque están calificadas además por York, están metidas ya como reservas, la mitad están 35.000 ya metidas como reservas, y daros cuenta que 35.000 toneladas en tierras raras, estamos hablando de 15 o 20 años de suministro para toda la comunidad europea. O sea, no es que estemos hablando para lo que necesita España, sino que toda la comunidad europea podría vivir del yacimiento que hay en Matamulas. No, en Ciudad Real. En Ciudad Real. Y por eso cuando dices, ¿cómo es posible que el proyecto esté parado? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues porque los intereses cruzados que hay de los suministradores que nos traen los materiales desde China, pues están lógicamente haciendo lo imposible para que esa mina no funcione, porque les quita el chollo que hay ahí. Entonces, porque no os quepa la menor duda que detrás de todos los movimientos que hay, plataformas del no al tal y del no al cual, está, como en su momento estuvo Gazprom detrás de todo el tema del fracking, pues aquí tienes a los suministradores chinos, a los intermediarios, tratando de tirar abajo, y de momento lo han conseguido, porque el proyecto está parado, para no perder su vía de... Bueno, termino con mis conclusiones. Hay tres grandes grupos de minerales. Son los de alto impacto, dentro de lo que es el tema y lo hemos visto antes, los que más consumo van
a tener o va a incrementarse. Como estamos diciendo, pues que hay hasta casi un 500% hasta 2050, comparando con 2018, ¿no? Entonces, sobre todo esta demanda, como ya decimos, tecnologías de almacenamiento de energía, porque si no, pues no. Entonces, aquí es donde vamos al riesgo de suministro, porque puesto de grafito, cobalto y tierras raras, se nos concentran en China y en la República Democrática del Congo, que nuestro teléfono tiene tántalo de ahí y nadie se preocupa del asunto, vamos, nadie. Los ecologistas que dicen ese ecologismo cínico que no se preocupa de cómo se sacan los minerales de lo que tienen encima de la mano, pero en el patio de mi casa eso no vaya a ser que se ponga malo. Además, ese aumento espectacular, ya lo hemos visto, es independiente de qué tecnologías sean las del futuro, porque se va a dar sí o sí. Da igual que sea una u otra, ya habéis visto que el cobre, el aluminio, el acero, lo vamos a necesitar de cualquier manera. Por lo tanto, da igual cómo nos pongamos, hay que incrementar la producción enormemente en estos minerales de alto impacto. Los de impacto medio también van a estar afectados por la demanda, pero, digamos, pueden ser pues, menos críticos, ¿no? Pero sí que van a desempeñar un papel importante en la transición, como es lógico, en la misma cosa. El titanio metal se ha metido en la nueva lista de críticos, está el titanio metálico que no estaba. Y los transversales, ya lo comentamos, es el aluminio, el cobre, el cobre también está en la nueva lista de críticos, no estaba, y el acero. Son los minerales transversales que esos, pues, uses la tecnología que uses, vas a tener que utilizarlos porque es el soporte de cualquiera de ellas. ¿Qué hay que hacer? Pues, ¿o qué tenemos que plantearnos? El reciclaje. O sea, evidentemente, hay que poner todo nuestro esfuerzo en reciclar mucho más de lo que se está reciclando, sabiendo que por mucho que reciclemos nunca vamos a llegar al 100% en el end of life. O sea, eso está claro porque además es un tema del propio segundo principio de la termodinámica. Si hemos gastado energía en sacar unos minerales, es imposible que al recuperarlos recuperemos otra vez el 100% de lo que sacamos. O sea que es completamente ilógico el pensar una cosa así, aparte de que luego vas a tener un incremento de esa demanda porque no hay litio suficiente para hacer coches, no hay cobalto suficiente para hacer coches, o no hay tierras raras suficientes para hacer todos los aerogeneradores que pretendemos tener de aquí al 2050. Por lo tanto, eso no lo podemos sacar del reciclaje. A ver si nos vamos enterando de una vez de que es imposible sacar del reciclaje lo que no tenemos todavía en uso. Y bueno, finalmente, pues hemos comentado muy por encima lo que es el Raw Materials Act y lo que es la creación del proyecto estratégico que nos va a permitir, por lo menos con los materiales de este estilo, tener tiempos de permitaje más bajos y la obligación del organismo nacional. ¿Qué hemos hecho en España? Pues el MITECO ha hecho el PENIEC y define al IGME, como ya dije, para actualizar los recursos. Se ha publicado una estrategia española de almacenamiento de energía, donde también se intenta paliar la dependencia exterior del país en estos materiales. Y, por supuesto, ahora mismo estamos con el gran éxito de nuestra iniciativa, que desde Confedén y Primigea, lo que es la hoja de ruta. Nosotros pedimos una estrategia, el Ministerio nos dijo hoja de ruta, no está mal, no teníamos nada. Ahora tenemos una hoja de ruta, por lo menos, en la que se está trabajando. Por supuesto, se ha, digamos, ralentizado todo el trabajo en la hoja de ruta porque se estaba a la espera de la salida del Raw Materials Act de ayer, pues ya se sabía que salía en marzo. No vamos a correr en hacer esa hoja de ruta porque en marzo vamos a tener que seguramente rehacer todo lo que hemos dicho. Vamos a esperar a que salga y hacerlo. Y nada más. Muchísimas gracias por la atención. Fundación Barredo es una entidad privada de derecho privado con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que nace con el siglo, en el verano del año 2001, y se rige por un patronato en el que están representados el Gobierno del Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo, el Grupo Minero Unosa y los ayuntamientos de Siero y de Mieres, donde se localizan sus instalaciones. Los fines de la Fundación son el desarrollo tecnológico, investigación aplicada y formación en todo lo que esté relacionado con las industrias extractivas y, en particular, con las actividades subterráneas, tanto actividades mineras como de cualquier otra naturaleza. En esta presentación queremos destacar el Centro de Experimentación y Ensayos Sito en San Pedro de Anes, en el término municipal de Siero.
Estas instalaciones se ubican sobre el trazado del antiguo ferrocarril de Langreo, con un acceso singular a través del túnel del Cuniso, que formaba parte de este antiguo trazado ferroviario, el cual data de mediados del siglo XIX y ha estado en funcionamiento durante muchos años, pues era la ruta carbonera que comunicaba la cuenca minera del Nalón con los enclaves costeros de la época. Posteriormente, esos terrenos fueron una escombrera de carbón de la empresa pública Unosa, que fueron recuperados y adecuados para la construcción del centro. El túnel de San Pedro de Anes es posiblemente el túnel de experimentación y ensayo con mejores prestaciones en cuanto a dimensiones y equipamiento en el mundo. Tiene una longitud de 600 metros con geometría variable, buena sección completa, 66 metros cuadrados, o bien con la instalación de un falso techo, 44 metros cuadrados, lo que permite simular cualquier tipo de ventilación, tanto las ventilaciones longitudinales con ventiladores de chorro, como ventilaciones semitransversales o sistemas mixtos. La actividad principal es el ensayo de equipos, entrenamiento de brigadas de bomberos y la realización de estudios de cualquier tipo que tengan como escenario el espacio subterráneo. El túnel dispone de un sistema de monitorización y control que permite monitorizar cualquier variable que se desee y recoger todo tipo de señales a través de un sistema de fibra óptica de alto rendimiento que enlaza 13 estaciones de captura de datos distribuidas a lo largo del mismo. Se puede ensayar cualquier tipo de equipo que tenga que trabajar bajo condiciones de fuego real. Se han venido ensayando equipos de extinción de incendios mediante agua nebulizada, pero también equipos de señalización, materiales, etc. En definitiva, cualquier equipo que necesite ser probado en condiciones de carga térmica en túnel con cualquier tipo de ventilación puede ser sometido a ensayos de fuego real en condiciones análogas a las que se producen en un incendio en el interior de un túnel carretero o ferroviario. Es interesante el estudio del comportamiento de los flujos de gases en túneles en condiciones reales, y todo esto desde un sistema de monitorización y control que proporciona información útil para la búsqueda de soluciones y permite ir avanzando e introduciendo novedades y mejoras en los sistemas y protocolos de seguridad. Han pasado muchas brigadas de bomberos a realizar entrenamiento en condiciones de fuego real. Se forman brigadas de bomberos y brigadas de salvamento minero, pero también equipos de primera intervención y equipos de operadores de control de túneles. Es una experiencia notable para ellos experimentar en vivo y en directo los efectos de un incendio dentro de un túnel, que es uno de los accidentes más complicados y más duros de controlar. En todo caso, las instalaciones del túnel de Anes tienen muchas otras posibilidades, como el estudio del comportamiento de atmósferas potencialmente explosivas, estudios para la optimización del consumo de energía eléctrica de los sistemas de ventilación en túneles, el estudio y ensayo del comportamiento de las baterías que ya equipan muchos vehículos automóviles, el ensayo de sistemas de conducción automática bajo condiciones de mala visibilidad, incluso de fuego, de humos, etc. Estas líneas no nos alejan de nuestros orígenes mineros. La introducción masiva de maquinaria con tracción eléctrica en las minerías es algo que está cerca. También las pruebas de conducción automática. Una maquinaria autónoma también va a estar presente en breve en las labores de explotación de minas, tanto a cielo abierto como subterráneas.